El presidente Pedro Castillo ha escrito en el Twitter, que es por donde básicamente se comunica, y claro, el Twitter no es el Perú, y además el Twitter, en fin, tiene pues un público muy reducido, pero acá lo amplificamos. El presidente dice: en nombre de mi gobierno ratifico nuestro respeto irrestricto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, que son garantes de la integridad territorial, el Estado de Derecho y el orden constitucional. Sigamos trabajando unidos por el bien del país. Eso hemos fortalecido hoy. Pero bueno, políticamente también habría que reaccionar y, con todo respeto, no invitar al señor Ayala, que ya puso su cargo a disposición y que es, digamos, quien en este momento está en el ojo de la tormenta, invitarlo a Ayacucho, ¿no? Quizá puede haber sido un detalle, un gesto, una cordialidad, pero en política las formas cuentan. Eso es algo que el presidente debiese tener muy en cuenta. Y ahí está pues con los altos mandos de los institutos armados, en una suerte de confianza extendida, la fotografía en cordialidad y el respeto, digamos, la subordinación constitucional de los institutos armados ante quien ejerce el cargo de la presidencia de la República, les guste o no a algunos, ¿no? Vamos a conversar, es el presidente de la República, elegido democrática y constitucionalmente. Beatriz Ramírez es constitucionalista. La palabra constitución vuelve a nuestra nube de palabras y queremos con ella hablar de algunas cosas que están pasando precisamente en el marco de la Constitución. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime. Buenas noches a todas y a todos. A ver, hay una denuncia constitucional, precisamente aquí, que ha sido presentada contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, por delitos de coacción y patrocinio ilegal, solicitando autorizar su procesamiento judicial, y se lo presentan al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, la congresista Patricia Chirinos Venegas. Mi pregunta concreta es: ¿esto qué consecuencias tiene, ¿no?, dentro del marco de la Constitución, que es por donde se mueven, digamos, ¿no?, las piezas de alguien que ejerce un cargo tan alto como este? ¿Y cuánto de esto puede escalar a la presidencia de la República? Para que todas las personas que te siguen lo entiendan, las personas que ejercen cargos políticos en nuestro país tienen una cosa que se llama antejuicio. ¿Que se llama qué, perdón? Antejuicio. Antejuicio, claro. Las ministras y los ministros tienen esta garantía que supone que si cometen algún delito en el marco de sus funciones, se necesita una autorización para poderles procesar. Ya. Eso es lo que ha hecho la congresista Chirinos. Ya. Está señalando que para poderlo procesar hay que hacerle este antejuicio. Correcto, correcto. Entonces, lo que ella está habilitando son los mecanismos que las constitucionalistas y los constitucionalistas llamamos mecanismos de control político. ¿Por qué? Porque las ministras, los ministros son quienes asumen la responsabilidad política. La presidencia no la asume. Ajá. La presidencia tiene otros conductos, pero ¿esto, incluso siendo ministro, puede enfrentar una denuncia constitucional? Sí, sí. Justamente el antejuicio es una garantía, digamos, una prerrogativa, nosotros le llamamos, para los que son los altos funcionarios del Estado. Ajá. Por ejemplo, nuestros congresistas, ministras, ministros, sí, el contralor, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy día son la Junta Nacional de Justicia. Sí, sí. Es decir, altos funcionarios, cuando cometen un delito en el ejercicio de sus funciones, tienen esta garantía que el resto de mortales no tenemos. El resto de mortales. Ahora, escalando un poco más la cuestión, se ha discutido hoy en la Comisión de Constitución el proyecto que pone o equipara la vacancia presidencial, en un momento que hay rumores de algunas bancadas tratando de, o una bancada, se han referido a una bancada de derechas, tratando de gestar una vacancia presidencial, pero acá se está discutiendo la posibilidad de que se equipare como se ha regulado la cuestión de confianza, ¿no? Hay una demanda de inconstitucionalidad en el TC que corre su plazo y se toman sus tiempos, ¿no? ¿Crees que es una propuesta acertada, adecuada,
la que tiene el Ejecutivo de regular la incapacidad moral como dice, genuinamente estaba pensada, es decir, como incapacidad mental o física, o sea, estás loco, o estás manco, o no puedes, ¿no? Tienes alguna enfermedad lamentable, terminal, y que esta sea temporal o permanente. ¿Crees que es la mejor manera de equiparar cuestión de confianza y vacancia? Muchas gracias por la pregunta, Jaime. Yo lo he sostenido en tu programa antes. Esta interpretación es la que yo considero que es la mejor. Considero que el Tribunal Constitucional perdió la oportunidad de sentar esa posición cuando tuvo que resolver el conflicto a propósito del caso de Vizcarra. Hubiera sido mejor que el Tribunal Constitucional se pronunciara en ese sentido, pero el Tribunal Constitucional decidió no hacerlo. Hoy en día tenemos la oportunidad en el Congreso de deliberar al respecto. Mi posición es que una presidenta o un presidente tiene que ser responsable, pero no por la vía de la vacancia. Mi posición es que para eso tenemos las infracciones a la Constitución. Una persona que ejerce la presidencia debería poder responder políticamente por el proceso de infracción constitucional. Ese que lleva a que inhabilites personas. O nosotros tenemos, por ejemplo, inhabilitado a un expresidente, Vizcarra, ¿no? Que acaba de lanzar su partido. Él está inhabilitado políticamente. Sí. Nosotros podemos inhabilitar políticamente. Y esto tiene un procedimiento. Esto se llaman juicios políticos. O impeachment, que es lo que hay en otros países, ¿no? Sí, digamos, nosotros hemos copiado algunas figuras adaptándolas, ¿no? Pero más o menos esa sería la idea. Y Piñera, ¿no? Piñera está a punto de ser ¿no? Literalmente procesado. Vamos a pasar el mismo camino, o mejor dicho, las chilenas y los chilenos van a pasar nuestro mismo camino. Sí. Van a empezar nuestro mismo trajín. Sí. Nos están siguiendo los pasos. Para que la población más o menos se entienda, no nos estamos quedando atrás. Más bien hemos abierto camino. Otro país nos está siguiendo. Sí, ya veo. Contagiamos al resto de países. Pero el punto es que el juicio político se usa en todos los lugares. Y esa figura sí debería estar, perdóname, esa figura sí debería estar regulada también. O sea, sí, de hecho nosotros la tenemos, ¿no? Ya. Obviamente los constitucionalistas tenemos un montón de discusiones. No todo el mundo está de acuerdo con esa posición. Hay colegas que creen que mi juicio político, yo sí creo que el juicio político es una herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque es un juicio, no cuando tú cometes un delito, sino cuando haces algo que políticamente está mal. Y yo te cobro eso. Te cobro una responsabilidad política. Claro, con un juicio político. Con un juicio. No con una cosa rápida. La vacancia es para temas rápidos. Tú has fallecido, tú no, pero eventualmente un presidente. Sí, o un presidente nuestro se nos fue del país y no regresó. Un presidente nuestro tiene una enfermedad, tal cual. Claro. El error inicial fue no declarar a Fujimori vacante por haber seguido fuera del país y no haber regresado, sino que por las graves infracciones a los derechos humanos y los actos de corrupción que ya él tenía denunciado, decidimos en esa ocasión algo que nos está pasando factura, que es darle el contenido moral a esa parte de la Constitución, que es lo que nos ha llevado a arrastrar esa interpretación hasta ahorita. Y yo creo que no nos ayuda en la seguridad. ¿Esto significa que nos tenemos que aguantar a todos los presidentes frescos que tengamos? No. En mi opinión, para eso están los juicios políticos. Claro. Y un juicio político, o impeachment, como también se le llama, ¿cuánto dura exactamente, a diferencia de una vacancia, que justamente hoy se recuerda un año exactamente de la vacancia Vizcarra, que fue algo rápido, ¿no? Se presentó un domingo la denuncia en El Comercio, de ahí lunes, martes, y ya estaban, creo que fue el lunes, me parece, lunes 9 de noviembre, me parece, o sea, fue el día siguiente, ahí nomás. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la diferencia? Para entender también ello, ¿no? Y que sea un proceso justo, ¿no? Sí, claro. En términos de procedimiento, primero pasas por la comisión permanente, que es esta comisión chiquita. Sí. Primero te hacen una subcomisión, te arma un informe, luego pasas por la comisión permanente y luego pasas al pleno.
La parte más importante de un juicio político es la votación que se necesita. Son 2/3 del número de congresistas, excluyendo a los que ya votaron en la comisión permanente. ¿Por qué? Porque votar un presidente no es cualquier cosa. Como diría mi abuelita, no es moco de pavo. Entonces necesitas una votación altamente calificada. De acuerdo a lo que dice nuestra jurisprudencia, es 2/3 del número total de congresistas, excluyendo los de la comisión permanente. Entonces tienes un procedimiento de 3 partes. Entras primero a la subcomisión, de la subcomisión a la comisión permanente, que es como el ente que te acusa, y de ahí pasas al pleno. Entonces tienes más garantías, que es lo que debe pasar en todo estadio político en donde puedes ejercer tú un juicio. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz, por las explicaciones. Creo que han sido muy claras, nítidas, y hasta una nueva oportunidad. Que te vaya muy bien. Que te vaya bien, Jaime. Buenas noches. Buenas. Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, con nosotros. Vamos a la pausa y lo ofrecido. Venimos para conversar con el analista político Hernán Chaparro. Ya miramos la parte de la ley, ¿no? Y lo que se puede hacer para darle estabilidad al país, pero ahora vamos a leer lo que está pasando políticamente, porque nada está dicho.